¿Estás sirviendo al Espíritu Santo correctamente? ¿O sin darte cuenta, has estado entristeciendo a aquel que Dios envió para guiar tu vida, darte dirección, poder y salvación? Muchos cristianos viven una fe tibia, vacía e infructuosa. Y la razón es clara. No han aprendido a relacionarse con el Espíritu Santo como Él desea. Y si continúas así, podrías estar perdiendo el propósito de Dios para tu vida, o peor aún, apagando el fuego que debería arder en tu corazón. Hoy descubrirás la manera correcta de servir al Espíritu Santo de Dios, y esta revelación puede ser un punto de inflexión en tu camino espiritual. Si sientes que tu oración ha perdido fuerza, que los milagros ya no ocurren, que tu fe es débil, este video es para ti, porque en los próximos minutos comprenderás cómo el Espíritu quiere actuar, hablar, transformar y guiar tu vida. Y todo comienza con un llamado. Él te llama ahora. ¿Lo volverás a ignorar? Antes de continuar, un mensaje breve pero muy importante. Muchas personas que ven los videos de este canal aún no están suscritas, y eso tiene que cambiar, porque Dios quiere seguir hablándote cada día. Así que suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte nada y acompáñanos en este viaje espiritual profundo, vibrante y lleno de esperanza. Con cada video, el Espíritu Santo revela algo nuevo, y no te lo puedes perder. Quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta que tu corazón busca puede estar aquí mismo, en el próximo segundo, en la próxima palabra, en la próxima profecía que venga de lo alto. Y te prometo, si aplicas lo que vas a escuchar hoy, tu vida nunca volverá a ser la misma. Cuando un cristiano comprende verdaderamente que el Espíritu Santo no es una energía mística ni una idea teológica abstracta, sino una persona divina, viva, sensible y profundamente interesada en conectar con nosotros, todo empieza a cambiar. La relación con el Espíritu Santo no es una extensión de la vida religiosa, es la esencia misma de la vida espiritual, la fuente de todo lo que da sentido al camino cristiano. La Biblia afirma claramente en Juan 14, 16, 17 que Jesús oraría al Padre y Él enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad, que estaría con nosotros para siempre. Esto no suena a un concepto lejano, sino a una promesa íntima, real y viva. Dios desea estar presente en cada aspecto de nuestra existencia a través de Él. La presencia del Espíritu es más que compañía, es la expresión de la vida misma de Dios que mora en nosotros. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos del anuncio de esta posibilidad de salvación que nos reconecta con el Creador, y es a través del Espíritu Santo que esta reconexión se realiza, se sostiene y se profundiza. Él es quien susurra en los momentos de silencio, quien fortalece cuando la fe parece frágil, quien inspira las oraciones más sinceras, incluso cuando las palabras fallan. Una de las mayores revelaciones que uno puede recibir al profundizar en la Biblia es que Dios no solo quiere ser adorado a distancia, sino caminar junto a nosotros, como lo hizo con Enoc, como le habló a Moisés, como inspiró a los profetas de Israel. Hoy, Él actúa en nosotros a través del Espíritu, y esto es más que una idea agradable, es un llamado a la comunión diaria, a la verdadera intimidad. Basta con observar, muchos buscan milagros como prueba de la presencia de Dios, pero olvidan que el milagro más grande es el Espíritu Santo mismo morando en nosotros. Esto lo cambia todo cuando te despiertas por la mañana y hablas con Él antes siquiera de levantar el celular, cuando invitas al Espíritu a guiar tus decisiones, grandes o pequeñas. Comienzas a experimentar una vida que ya no se basa solo en la lógica, sino en la dirección divina. Él es consejero, maestro, consolador, intercesor. Cada capítulo del Evangelio nos lleva a comprender cuán dinámica es esta relación. Y lo mejor,
no está reservada para un grupo selecto, sino para todos los que creen. La profecía de Joel 2:28, reafirmada posteriormente en Hechos 2, dice que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Esto significa que nadie está excluido de esta relación y todo cristiano está invitado a vivirla plenamente. Sin embargo, es curioso y un tanto triste darse cuenta de cuántos creyentes, incluso sinceros, caminan con Dios durante años sin desarrollar esta intimidad con el Espíritu. Es como tener un tesoro guardado, pero nunca abrirlo. La vida cristiana, sin esta comunión, se vuelve seca, mecánica y a veces demasiado pesada. ¿Han notado alguna vez cómo hay personas que viven luchando, intentando salir adelante con todo con sus propias fuerzas? Cuando, de hecho, la Biblia nos invita a andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Y esto no es una carga, sino un alivio. Es como remar contracorriente o navegar con el viento a favor. La oración ya no es una obligación, sino un encuentro deseado. El ayuno no es una penitencia vacía, sino una forma de sensibilidad espiritual. El Espíritu transforma nuestros corazones, alinea nuestra voluntad con la de Dios y así experimentamos continuamente la esperanza que no defrauda, como dice Pablo en Romanos 5:5. Todo esto se resume en una palabra: relación. Y las relaciones requieren tiempo, dedicación, escucha, diálogo y sinceridad. Él no nos obliga a amarlo, sino que nos conquista con su dulzura. Ahora bien, si alguien realmente desea profundizar su relación con el Espíritu Santo, necesita comprender que comienza buscándolo. No es un proceso automático, sino intencional. Esto implica oración constante, leer la Biblia con corazón abierto y sensibilidad para reconocer las señales de la presencia divina en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. A veces habla en el silencio de la madrugada, otras en una palabra predicada en el culto, en un canto de alabanza que suena en la radio o incluso en una conversación informal con un hermano en la fe. Lo importante es estar atento, con los oídos del corazón atentos. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Escuchar la voz del Espíritu es posible, sí, y cambia nuestra forma de reaccionar ante el mundo. Comenzamos a responder con mansedumbre ante las afrentas, a ser pacientes ante las demoras, a mantener la fe, incluso cuando todo parece contrario. Esta relación moldea nuestro carácter a la semejanza de Cristo, porque el Espíritu es el Espíritu de Jesús. Filipenses 1:19. Y entonces, nuestra vida comienza a ser una carta viviente, una profecía andante, un testimonio real del poder transformador de Dios. Pero cuidado, esta poderosa relación con el Espíritu Santo no se limita a experiencias místicas. Él nos capacita para vivir con responsabilidad espiritual, nos guía en nuestra misión, nos fortalece en las tentaciones y nos recuerda las propias palabras de Cristo en momentos de duda. En Juan 14:26, Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esto es extraordinario. Él es nuestro Maestro personal. El Evangelio cobra vida cuando es enseñado por el Espíritu, porque Él aplica las verdades de Dios directamente a nuestros corazones. Y así nos santificamos día a día, volviéndonos más sensibles al pecado, más apasionados por Dios y más disponibles para el servicio del reino. Este es el comienzo de todo. El comienzo del camino cristiano no está solo en la conversión, sino en vivir con el Espíritu. La salvación es el punto de partida, pero es en la relación con Él que la vida cristiana florece. Y es con esta conciencia que continuamos. Hay una diferencia notable, que no siempre se nota a primera vista.
entre alguien que simplemente asiste a la iglesia y alguien que vive lleno del Espíritu Santo. Vivir con poder espiritual no se trata de carisma externo ni dones ostentosos, sino de profundidad, obediencia y sensibilidad al Espíritu. La Biblia nos muestra en Hechos 1:8 que recibimos poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Este poder es la fuerza que nos saca de la superficialidad religiosa y nos lanza a un camino de vida con propósito, marcado por milagros, oración ferviente, fe inquebrantable y un deseo ardiente de cumplir la misión de Dios. Pero cuando este poder es reemplazado por la religiosidad rutinaria, caemos en la mediocridad espiritual, oraciones vacías, adoración automática y una vida que apenas refleja el Evangelio. El poder del Espíritu es la diferencia entre hablar de Dios y vivir con Él. Y lo que determina esta diferencia no son los dones que tenemos, sino nuestra disposición a obedecer. La obediencia, por cierto, es la clave para acceder a esta vida abundante en el Espíritu. No es cuánto sepamos de la Biblia lo que nos llena del Espíritu, sino cuánto la apliquemos en nuestra vida diaria. La mediocridad espiritual se instala sutilmente cuando escuchamos muchas palabras, pero no permitimos que nos transformen. Como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es fácil ser cristiano en apariencia, pero es difícil ser un discípulo obediente. Quienes viven en el poder del Espíritu son como José en Egipto. Incluso en entornos hostiles, se mantienen rectos, sensatos, llenos de esperanza y sabiduría, porque su vida se basa en la guía de Dios. La presencia del Espíritu transforma la rutina más común en un campo de milagros. El trabajo se convierte en ministerio, la familia en un altar, el hogar en un lugar de salvación. Esto es lo que rompe la mediocridad y allana el camino para una vida llena de la gloria de Dios. Es necesario comprender con toda sinceridad que el Espíritu Santo no se manifiesta con poder en un corazón dividido. Muchos cristianos desean experimentar la unción, pero se niegan a ceder completamente el control. Servir al Espíritu requiere entrega. Y aquí está el secreto que Pablo compartió en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivir en el poder del Espíritu significa dejar de ser el centro de la propia historia. Significa dejarle dirección al Espíritu en cada decisión, en cada paso. Cuando hacemos esto, la mediocridad espiritual deja de tener cabida, porque la vida comienza a ser guiada por la verdad, con oración constante, discernimiento agudo y una sensibilidad espiritual que trasciende las apariencias. El cristiano lleno del Espíritu ve más allá de lo visible, escucha más allá de las palabras y actúa más allá de lo natural. Tiene discernimiento para percibir el mover de Dios, incluso en vientos contrarios. Y solo mira, este poder no está reservado solo para pastores, líderes o predicadores. Cualquiera en absoluto, puede experimentar esta plenitud. Todo lo que tienen que hacer es desear, buscar y obedecer. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos, como dice Hechos 2:17, cumpliendo la profecía de Joel. El joven, el anciano, el siervo, la sierva, todos pueden recibirlo. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a vaciarte de ti mismo para ser lleno de Él? ¿Cuánto estás listo para renunciar a tus propios planes para que Dios pueda revelar los suyos? Esta es la medida de la unción. Cuanto menos de nosotros, más de Él. La mediocridad espiritual se rompe cuando una persona decide salir de su zona de confort y entrar en el fuego del Espíritu. No un fuego que consume como castigo, sino uno que refina, purifica y transforma. Este fuego
Reaviva la esperanza, fortalece la fe y renueva el propósito. Este poder es el que permite al creyente común vivir como testigo vivo del Evangelio, operando en amor, manifestando fruto, venciendo tentaciones y generando impacto donde quiera que va. Así pues, si hay algo que los cristianos necesitan discernir con urgencia, es que existe una opción: seguir viviendo en la superficialidad de la religiosidad, marcada por ritos, dogmas y discursos repetitivos, o profundizar en una relación con el Espíritu Santo, de donde emana todo el verdadero poder. Esta elección no se da solo una vez en la vida, sino a diario. Es una decisión constante. Hoy dejaré que el Espíritu me guíe. Y así, el creyente común se convierte en instrumento de milagros, la madre de familia en intercesora, el trabajador en evangelizador, el joven en voz profética para su generación. Todo cambia, la vida deja de ser solo existencia y se convierte en misión. Y es precisamente este cambio de mentalidad el que nos prepara para el siguiente paso. Si hay una verdad que todo cristiano necesita absorber con el corazón, es esta: servir al Espíritu Santo no se limita a una ocasión especial, un servicio animado o un emocionante retiro espiritual. Servir adecuadamente es un estilo de vida, un caminar diario, constante e intencional. Pablo fue muy claro en Gálatas 5:25 cuando declaró: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, no basta con haber tenido una experiencia profunda con Dios en el pasado. Debemos vivir hoy en sintonía con el Espíritu paso a paso. Como en una danza celestial, Él guía y nosotros seguimos. Y si algo requiere este bailar con el Espíritu, es sensibilidad. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que Dios ha mandado. Servir no se trata de hacer ruido, se trata de ser fiel. Un siervo del Espíritu Santo vive en oración, discernimiento y constante dependencia. No actúa por impulso ni emoción, sino por dirección. Y esa dirección viene de Dios, revelada en la palabra y confirmada en el corazón. Piénsalo, ¿cuántas veces pensamos que servir a Dios solo se hace cuando participamos en las actividades de la iglesia? Como si el Espíritu Santo solo se manifestara en el altar o durante el culto. Pero el verdadero servicio espiritual ocurre en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Cuando ofreces una palabra de esperanza a alguien afligido, cuando oras en silencio por un compañero de trabajo, cuando eliges perdonar en lugar de vengarte o cuando te niegas a ti mismo para seguir a Jesús. Esto es andar en el Espíritu. El Evangelio se vive, no solo se predica. Jesús lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, 14, 15, y nos enseñó con este simple acto que servir es algo cotidiano, humilde y transformador. A menudo es en el anonimato donde se revela el verdadero siervo. Quienes sirven correctamente llevan la Biblia en sus corazones, actúan con compasión, caminan con fe y se guían por la oración. No necesitan un escenario, necesitan sensibilidad. Servir al Espíritu también requiere constancia. Hay quienes sirven cuando todo marcha bien, pero se retiran cuando surgen dificultades. Sin embargo, el Espíritu no nos invita a un evento, sino a un viaje. Y como en todo viaje, hay días soleados y días nublados. El siervo fiel permanece en ambos. No depende de sentimientos, sino de la convicción. Sabe que ha sido llamado por Dios a vivir una vida de entrega, de salvación, de renuncia y también de alegría. Sirve porque comprende que ya no se pertenece a sí mismo. Como dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque fueron comprados por precio. Esto lo cambia todo. Servir ya no es una carga, sino un privilegio. El siervo del Espíritu no necesita aplausos, porque sabe que su recompensa está en el cielo. No lo mueve el reconocimiento humano,
sino el amor que siente por Dios. Y este amor lo impulsa a actuar con celo, responsabilidad y reverencia. Otro punto esencial es comprender que el servicio correcto nace de la intimidad. Sin una relación con el Espíritu Santo, cualquier esfuerzo se convierte en activismo vano. Pero cuando hay conexión, incluso el acto más sencillo se convierte en un milagro. Es en la intimidad que Él susurra instrucciones, consuela en el dolor, fortalece en los desafíos y anima en el camino. Es orando al amanecer, ayunando en silencio y buscando su presencia con sinceridad, que el Espíritu moldea el corazón del siervo. Servir correctamente, entonces, es una respuesta natural a esta relación. No es un esfuerzo forzado, es el fruto del amor cultivado. Y cuanto más se sirve con amor, más se desea servir. Es un ciclo de entrega y plenitud. El siervo que vive este estilo de vida no se cansa fácilmente, porque sabe que no está solo. Camina con Dios mismo, y esto le da esperanza incluso en los días más difíciles. Su vida no es perfecta, pero está llena de significado, y eso marca la diferencia. Finalmente, es importante recordar que este estilo de vida es contagioso. Un cristiano que sirve correctamente inspira a otros sin necesidad de decir una palabra. Su testimonio es una profecía viviente. Su postura revela el carácter de Cristo. Su generosidad abre puertas al Evangelio. Su compasión sana heridas. Servir correctamente es vivir de tal manera que la gente lo mire y diga: hay alguien lleno del Espíritu. Y este reconocimiento no surge de la vanidad, sino como evidencia de la presencia de Dios. Porque, definitiva, servir al Espíritu es ser un canal limpio, disponible y obediente. El agua que fluye por este canal es suya, el fluir es suyo, la gloria es toda suya. El siervo simplemente se posiciona y permite que la unción se desborde. Y cuando esta postura se convierte en un estilo de vida, el cielo se mueve en la tierra. Y es con esta comprensión que el corazón se abre a la siguiente revelación. Es triste pensar que podemos herir el corazón del Espíritu Santo. Sí, el mismo Espíritu que nos consuela, fortalece y guía, también puede ser contristado, es decir, entristecido. Efesios 4:30 nos advierte claramente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta advertencia no es simbólica, es real. El Espíritu es una persona divina, sensible y amorosa, que mora en nosotros con profundo celo. No se retira por capricho, sino que se contrista cuando insistimos en mantener actitudes que contradicen la naturaleza de Dios. La Biblia nos muestra que la amargura, el resentimiento, las palabras ásperas, las mentiras y la ira desenfrenada no solo nos alejan de una vida santa, sino que sofocan la acción del Espíritu en nosotros. Muchos cristianos viven como si fuera normal guardar rencor o albergar resentimientos, pero esto es como echar arena en los ojos del Espíritu. La luz comienza a apagarse y el brillo del Evangelio pierde su fuerza en nuestra conducta. Evitar contristar al Espíritu requiere vigilancia constante. No se trata de vivir en paranoia espiritual, sino en sensibilidad. El creyente lleno del Espíritu se da cuenta cuando sus palabras hieren, cuando sus pensamientos se desvían de la verdad, cuando sus acciones contradicen el carácter de Cristo. Y cuando se da cuenta de esto, se arrepiente. El arrepentimiento sincero es la manera más rápida de restaurar la comunión. Dios nunca resiste un corazón quebrantado. En el Salmo 51:17, David escribe: al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Tú, quienes desean andar con el Espíritu, necesitan cuidar celosamente su ser interior.
La oración constante, la meditación en la Biblia, el ayuno y la comunión con otros hermanos son maneras prácticas de mantener el corazón alineado con la voluntad de Dios. Cuando la carne grita, el espíritu susurra, y es necesario silenciar el alma para escuchar el cielo. A menudo, el espíritu se entristece no solo por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. La inacción ante la injusticia, el silencio ante el sufrimiento ajeno, la indiferencia hacia el Evangelio, todo esto hiere al espíritu. Jesús mismo dijo en Mateo 25:45 que ignorar a los necesitados es lo mismo que ignorarlo a Él. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. El Espíritu nos fue dado para actuar con misericordia, bondad y compasión. Cuando resistimos estos impulsos santos, decimos con nuestras acciones: no necesito ser guiado ahora mismo. Y esto es lo que entristece al Espíritu. Él quiere actuar, pero se lo impedimos con nuestra dureza de corazón. Por lo tanto, el siervo maduro aprende a discernir las pequeñas decisiones de la vida cotidiana, porque sabe que cada gesto puede ser un reflejo de la presencia de Dios o un paso en la dirección opuesta. Para evitar contristar al Espíritu, es esencial vivir en constante autoexamen. No se trata de perfeccionismo, sino de humildad. El salmista clama en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Esta oración debe estar siempre en los labios de quienes desean ser templos del Espíritu. Una persona sensible al Espíritu busca la reconciliación en lugar de la venganza, la verdad en lugar de las apariencias, la humildad en lugar del orgullo. Y cuando fallan, no huyen, corren a los brazos del Padre, porque el Espíritu Santo no exige perfección, sino sinceridad. No se aparta de los que yerran, sino de los que mienten. La comunión con el Espíritu se mantiene con la verdad, con el arrepentimiento, con un sincero deseo de crecer. Y esta práctica transforma la vida, no mágicamente, sino milagrosamente. Finalmente, es importante recordar que el Espíritu Santo nos fue dado como un regalo, no como una carga. Él quiere quedarse con nosotros, habitar en nosotros, caminar junto a nosotros. Pero para ello necesita espacio. Un corazón lleno de resentimiento, vanidad, arrogancia y murmuración no tiene cabida para él. Por eso, vaciarse es tan importante como llenarse. Servir al Espíritu, entonces, es también limpiar la casa, es desechar lo que duele, perdonar a quienes han herido, confesar lo oculto y restaurar lo roto. Y así, con humildad y reverencia, permitimos que el Espíritu opere libremente en nuestro ser. Y cuando Él actúa libremente, todo cambia. La oración se intensifica, la fe se fortalece, la esperanza resucita y la salvación se manifiesta con poder. Y es en este ambiente de pureza y sensibilidad que comenzamos a comprender lo que significa ser sellados por el Espíritu. Existe una seguridad espiritual que trasciende cualquier protección humana. Es el sello del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de esto, revela algo profundo, que hemos sido marcados por Dios como su propiedad. Efesios 1, 13, 14 declara: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. En otras palabras, el sello es la garantía de que pertenecemos a Dios y de que nuestra salvación se conserva. Es como si el Señor pusiera su firma en nuestras almas, diciendo: este es mío. Y eso lo cambia todo. Tener el sello del Espíritu no es una idea simbólica, es una realidad espiritual con efectos prácticos. Significa que incluso cuando el caos del mundo nos rodea, hay una cobertura divina sobre nuestras vidas. Este sello es como un escudo invisible que protege el interior,
fortalece la fe y garantiza que, pase lo que pase, el plan de Dios no se verá frustrado. Cuando comprendemos esta verdad, cambia la manera en que enfrentamos nuestras luchas. El sello no evita el sufrimiento, pero nos asegura que no será el fin. Nos recuerda que estamos habitados por el Espíritu de Dios mismo, y esto nos da autoridad celestial ante las batallas. En 2 Corintios 1:22, Pablo refuerza que Dios nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Esto es como recibir un anillo de compromiso eterno con el cielo. Ninguna fuerza de las tinieblas puede anular este sello. Es evidencia espiritual de que el enemigo no tiene dominio sobre nosotros. Por lo tanto, quienes viven bajo este sello caminan con esperanza. Incluso cuando todo parece perdido, saben que la presencia del Espíritu es constante, incluso en el valle, incluso en el dolor. Y es precisamente en este ambiente de confianza que ocurren los milagros, porque donde está el Espíritu hay libertad, hay fuerza, hay dirección, hay vida. El sello también conlleva identidad. En un mundo donde tanta gente vive, perdida en busca de aprobación y pertenencia, el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos en Dios. Somos hijos, herederos, sacerdotes, luz del mundo. El sello nos distingue, no por arrogancia, sino por convicción. Nos distingue, nos consagra y nos llama a vivir vidas santas. Esto significa que ya no podemos actuar como antes. Cuando tienes el sello, tienes responsabilidad. El Espíritu te aleja del pecado, te convence de la verdad y te conduce a la plenitud del Evangelio. No se trata de vivir con miedo, sino con propósito. Quienes tienen el sello buscan agradar a Dios en todo. En sus palabras, sus decisiones, sus pensamientos. Saben que llevan algo sagrado, algo eterno. Y esta conciencia les impide cambiar su integridad por placeres fugaces. Además, el sello del Espíritu también sirve como protección emocional y espiritual. ¿Cuántas veces intentan alcanzarnos las flechas invisibles de la angustia, la duda, la culpa y la ansiedad? El sello no nos hace intocables, pero sí nos protege. Protegidos por la gracia, por la presencia, por la palabra. En Juan 14, 16, 17, Jesús prometió que enviaría al Consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Este para siempre es un ancla. Incluso cuando el mundo nos empuja al fondo, el Espíritu nos levanta con oración, con promesas, con dirección. El sello es la garantía de que no estamos solos, de que Dios no nos ha olvidado. Y cuando esta verdad invade el corazón, algo cambia. La ansiedad da paso a la paz, la duda a la fe, la debilidad a la esperanza, porque el Espíritu nos recuerda a cada paso que pertenecemos al Padre y que ningún mal puede borrar lo que Él mismo ha escrito en nuestras almas. Finalmente, el sello es un llamado a vivir conforme al reino que nos selló. No fuimos marcados para permanecer inertes, sino para tomar una postura. Estamos llamados a ser embajadores del cielo en la tierra, a vivir con valentía, con autoridad espiritual y con un amor desbordante. El sello es el comienzo de una misión, no el final. Nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, invitándonos a ser testigos vivos del Evangelio. Y eso significa actuar con valentía, predicar con pasión y servir con humildad. Puede que el mundo no entienda lo que llevamos, pero cuando ve la diferencia en nuestras actitudes, siente la presencia de Dios. Y es así, sellados y guiados por el Espíritu, que permanecemos firmes, dispuestos a obedecer, amar, perdonar y transformar. Porque el sello no es solo una marca espiritual, es el combustible que nos mantiene firmes hasta el final. Y con este sello sobre nosotros avanzamos hacia la siguiente revelación. En un mundo cada vez más ruidoso y lleno de voces contradictorias, la obediencia al Espíritu Santo
se ha convertido en un verdadero acto de valentía espiritual. Pero es precisamente esta obediencia la que abre las puertas a una relación profunda y transformadora con Dios. En Hechos 5:32 está claramente escrito: y nosotros somos testigos de estas palabras, y también lo es el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Este versículo nos revela algo esencial. El Espíritu no se da al azar ni mecánicamente, sino en respuesta a la entrega sincera y sumisa del corazón. En este contexto, la obediencia no es solo seguir órdenes, sino entregarse por completo, con amor, con fe, con esperanza. Es reconocer que la Biblia no es un libro de sugerencias, sino el manual de vida para quienes desean experimentar la salvación y caminar con el Espíritu de manera auténtica. La obediencia, sin embargo, no nace de la rigidez, sino de la relación. Un corazón obediente es, ante todo, un corazón apasionado. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No impuso la obediencia como una carga, sino que la presentó como fruto del amor. La obediencia es la expresión visible de una vida moldeada por la intimidad con Dios, y cuanto más camina el creyente con el Espíritu, más desea agradarle. Es como un niño que conoce el corazón del Padre y, por lo tanto, ajusta sus pasos por reverencia, no por miedo. Y es precisamente en este ambiente de obediencia voluntaria donde comienzan a florecer los milagros, porque Dios honra a quienes se someten sinceramente, no por imposición, sino por elección, y esta elección lo transforma todo. Es importante entender que la obediencia no se trata solo de decir sí a las grandes decisiones de la vida, se trata también y sobre todo de los detalles. Obedecer es perdonar cuando la carne clama venganza. Es callar cuando el impulso es vengarse. Es dar generosamente incluso con el bolsillo apretado. Es extender una mano cuando el mundo dice, no es tu problema. La verdadera obediencia requiere sacrificio y el sacrificio requiere fe. Y esta fe nos sostiene porque confiamos en que Dios tiene el control, incluso cuando los resultados aún no se han manifestado. La Biblia está llena de historias de obediencia radical que desataron bendiciones sobrenaturales. Abraham, por ejemplo, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Y fue precisamente en esta obediencia que vio cumplida la promesa. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuanto más obedecemos, más nos acercamos a la voluntad de Dios y más espacio tiene el Espíritu para actuar en nosotros. Pero la obediencia no siempre será fácil, y ahí es donde entra la oración. La oración es el combustible para la obediencia. Es en el lugar secreto donde Dios alinea nuestros deseos con los suyos. Cuando oramos, no solo hablamos, escuchamos. Y escuchar al Espíritu es lo que nos permite decir sí cuando todo dentro de nosotros quiere decir no. La oración moldea nuestro carácter, nos da discernimiento y nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino. El Espíritu intercede por nosotros, como dice Romanos 8:26, y nos fortalece en nuestra debilidad. Y fortalecidos, podemos obedecer incluso cuando todo el mundo va en la dirección opuesta. Es por eso que quienes desean caminar con el Espíritu necesitan hacer de la oración un estilo de vida, porque es a través de la oración que recibimos dirección, fuerza, claridad y, lo más importante, la certeza de que el camino de la obediencia es el más seguro. Finalmente, obedecer al Espíritu es como construir un puente entre el cielo y la tierra. Cada sí dado a Dios, cada paso en obediencia, es un ladrillo que construye este puente. Y cuanto más obedecemos, más vemos cómo el cielo invade la tierra en nuestras decisiones, palabras y actitudes. El Espíritu Santo encuentra un hogar donde hay humildad, sumisión y deseo de agradar a Dios. Y cuando encuentra este entorno, actúa con libertad, poder y transformación.
La obediencia es, por lo tanto, la tierra fértil donde florece la unción. Es donde se manifiestan los dones, donde la palabra cobra vida, donde la salvación se hace visible. La obediencia no es una tarea para los débiles, es un camino para los apasionados. Y quienes deciden obedecer, incluso sin comprenderlo todo, son precisamente quienes experimentan lo sobrenatural de Dios en lo cotidiano de la vida. Y es en este camino de obediencia diaria que avanzamos hacia la siguiente revelación del Espíritu. Pocas cosas son tan poderosas como un corazón que ora con sinceridad. Y cuando esa oración es guiada por el Espíritu Santo, sobrepasa los límites del entendimiento humano y toca los cielos de una manera sobrenatural. La Biblia, en Romanos 8:26, nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta revelación lo cambia todo, porque incluso cuando nos faltan las palabras, incluso cuando las lágrimas fluyen sin explicación, el Espíritu está ahí, traduciendo lo que sentimos, llevando al trono de Dios súplicas que ni siquiera nosotros mismos podemos organizar. La oración se convierte entonces en un lenguaje espiritual, moldeado no por la elocuencia, sino por la entrega. Es en este lugar de entrega que comienza la transformación, no solo de las circunstancias, sino de nosotros mismos. Orar no es solo pedir, es dejarnos tocar por Dios. Cuando nos entregamos a la intercesión, nos ponemos en la brecha por los demás, y esto es pura acción evangélica. Jesús, nuestro mayor intercesor, oró por Pedro incluso antes de que cayera, Lucas 22:32, demostrando que la intercesión se trata de amar con anticipación, de actuar con fe incluso antes de que surja un problema. La verdadera intercesión es impulsada por el Espíritu y no por la vanidad religiosa. Es orar por personas incluso sin conocerlas, es clamar por un mundo perdido, es difundir esperanza donde solo hay dolor. Y este tipo de oración toca el corazón de Dios. La intercesión nos transforma porque nos desvía de nosotros mismos y nos conecta con el sufrimiento ajeno. Es imposible interceder con un corazón sincero y permanecer indiferentes. El Espíritu nos moldea, nos sensibiliza, nos lleva a amar de verdad. Y es en este movimiento que surgen los milagros más inesperados. Porque Dios obra con poder donde encuentra corazones dispuestos a interceder con valentía. La oración también tiene el poder de liberarnos de las cadenas invisibles que a menudo nos atan. ¿Cuántas personas viven cargando cargas que no les pertenecen, atrapadas por la culpa, el trauma y las mentiras que el enemigo ha sembrado? La oración es el lugar donde estas cadenas caen. Es el lugar donde el Espíritu Santo ministra sanidad, consuelo y restauración. Quienes oran con un corazón abierto experimentan la libertad que solo Dios puede dar. Y esta libertad no es solo emocional, sino también espiritual. El Espíritu Santo nos revela áreas de nuestra vida que necesitan ajuste, nos convence de pecado y nos da la fuerza para cambiar. Todo esto sucede en secreto. Por eso Jesús, en Mateo 6:6, nos enseñó a entrar en la habitación y orar al Padre en secreto. Allí, sin público, sin actuación, sin máscaras, el Espíritu actúa profundamente, y lo que hace en secreto se refleja en el público. Una vida moldeada por la oración se desborda en actitudes, palabras y decisiones. Además, cuando aprendemos a orar con el Espíritu, aprendemos a orar según la voluntad de Dios, y esto cambia el resultado de nuestra intercesión. Ya no oramos egoístamente, pidiendo solo que Dios cumpla nuestros deseos personales. Comenzamos a clamar por su voluntad, incluso si eso significa esperar, rendirnos o cambiar de rumbo. El Espíritu Santo
nos enseña a confiar en que los planes de Dios son más grandes y mejores que los nuestros. Jeremías 29:11. Orar con el Espíritu significa permitirle dirigir la agenda de nuestra conversación con Dios, y con esto adquirimos discernimiento para saber cuándo insistir, cuándo descansar y cuándo actuar. La Biblia nos dice que Ana, la madre de Samuel, oró con tanta dedicación e intensidad que parecía estar ebria. 1 Samuel 1:13. Pero su oración fue guiada por el Espíritu, y el resultado fue un milagro que cambió la historia de Israel. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando oramos guiados por el Espíritu, oramos con poder, con propósito y con resultados. Finalmente, la oración y la intercesión no son actos aislados, sino un estilo de vida. Un cristiano lleno del Espíritu ora en todo momento, en el tráfico, en la ducha, en la fila del banco, antes de tomar una decisión, en medio del dolor. Vive en sintonía con Dios, y cuanto más oramos, más sensibles nos volvemos a la voz del Espíritu. La Biblia cobra vida, la fe se fortalece y el corazón se alinea con el cielo. Orar con el Espíritu es como respirar el aire del cielo en medio del caos terrenal, y esto nos da autoridad espiritual, discernimiento y paz en medio de la guerra. La intercesión, a su vez, nos conecta con el cuerpo de Cristo, nos hace partícipes de la lucha y la victoria de otros, y en este ambiente de oración continua, la vida florece, los dones se manifiestan, y la presencia de Dios se hace perceptible incluso en las cosas más sencillas. Por lo tanto, que cada oración sea hecha con intención, con el Espíritu, con verdad, porque es en este movimiento que estaremos preparados para lo que viene después. Hay un tesoro depositado en nuestras manos, un depósito celestial que contiene la esencia de la salvación, la verdad del Evangelio y el poder de la vida eterna. En 2 Timoteo 1:14, Pablo exhorta claramente: cuida tu encomienda por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este versículo es una llamada solemne, un llamado a la responsabilidad espiritual. El Evangelio que hemos recibido no debe ocultarse ni descuidarse, sino custodiarse con celo, con oración y con discernimiento, como quien protege algo demasiado preciado para perderlo. El Espíritu Santo nos fue dado también para este propósito, para recordarnos, fortalecernos y permitirnos mantener viva la llama de la fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor intenta extinguirla. Cuidar el Evangelio no es solo memorizarlo, sino vivirlo. Es dar testimonio con acciones, palabras y decisiones diarias del poder transformador que posee. Custodiar el Evangelio también significa no avergonzarse de él. ¿Cuántas veces, por miedo al rechazo o al juicio de los demás, los cristianos guardan silencio cuando deberían proclamarlo? El propio Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Espíritu Santo nos da la valentía para romper el silencio, para dar testimonio incluso cuando se nos malinterpreta, incluso cuando el mensaje de la cruz se considera una locura. 1 Corintios 1:18. Custodiar el buen depósito que se nos ha confiado significa mantener la integridad del mensaje sin diluirlo, sin adaptarlo para agradar a los hombres. Significa mantener viva la palabra de la Biblia, incluso en una generación que lo relativiza todo. Y esta valentía no nace de la carne, sino del Espíritu. Él nos llena de santa valentía, de amor por la verdad y de pasión por ver vidas transformadas. Porque quienes verdaderamente custodian el Evangelio no lo ocultan, lo comparten. Pero este depósito no fue dado solo para ser preservado, nos fue confiado para ser multiplicado. Jesús contó la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, para mostrar precisamente eso: lo que hemos recibido del cielo debe dar fruto.
No podemos enterrar el Evangelio como si temiéramos perderlo. Debemos difundirlo como si supiéramos que cuanto más lo compartimos, más crece. El Espíritu Santo nos mueve a sembrar la palabra en todas partes, en las conversaciones cotidianas, en los momentos de dolor, en los sencillos gestos de compasión. Custodiar el Evangelio también significa discipular, enseñar, corregir con amor y edificar. Significa vivir de tal manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros y deseen conocerlo. Y para lograrlo, necesitamos estar constantemente llenos del Espíritu, pues solo Él nos capacita para custodiar con sabiduría lo que el cielo mismo nos ha confiado. Además, custodiar el buen depósito requiere vigilancia. El enemigo conoce el valor de lo que llevamos y trata por todos los medios de distraernos, confundirnos y corrompernos. Por lo tanto, los cristianos debemos estar vigilantes como un centinela, alguien que vela e intercede. La oración, el ayuno, la meditación bíblica y la comunión con otros hermanos y hermanas en la fe. Todo esto fortalece nuestra guardia espiritual. El Espíritu Santo es nuestro consejero en este proceso. Revela trampas, despierta el discernimiento, advierte contra las falsas enseñanzas y renueva nuestras fuerzas para permanecer firmes. Y es mediante esta vigilancia que mantenemos el Evangelio puro en medio de las impurezas del mundo. Custodiar el buen depósito significa resistir el pecado, renunciar a lo que nos separa de Dios y mantener la mirada fija en Cristo. Es un llamado diario, una batalla constante, pero absolutamente gratificante, porque al final, quienes custodian la palabra también serán custodiados por ella. Finalmente, guardar el Evangelio es comprometerse con la eternidad. No es una misión a corto plazo, sino un pacto para toda la vida. Y cuando somos fieles a este llamado, dejamos un legado espiritual que se extiende por generaciones, se llega a niños, se conmueve a amigos, se transforman comunidades. Lo que guardas hoy en el silencio de tu corazón puede ser el milagro que alguien esperaba mañana, porque el Evangelio no es una carga, es un don que debe vivirse con alegría, con celo, con profundidad. Y quienes viven esta verdad, quienes sirven al Espíritu Santo con sinceridad, encuentran la fuerza para perseverar. El buen depósito no está en las cajas fuertes, sino en los corazones. Y el Espíritu Santo es el guardián que nos ayuda a mantenerlo intacto, vivo, palpitante. Y es con este celo que avanzamos hacia una revelación aún más poderosa sobre el propósito del Espíritu en nuestras vidas. Servir al Espíritu Santo no es una tarea solitaria. Desde el principio, Dios deseó formar un pueblo, una comunidad viva, llena del Espíritu, que expresara en la tierra el carácter del cielo. La Biblia nos lo muestra claramente en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, Hechos 2. No fue un evento aislado, sino colectivo. Allí nació la Iglesia, no como una institución, sino como un cuerpo vivo y espiritual. Hombres y mujeres de diferentes idiomas y orígenes estaban unidos por la misma fe, por la misma salvación, por el mismo Espíritu. Este es el modelo, una comunidad unida, fortalecida por la oración, guiada por la palabra, impulsada por el Evangelio. Y, aún hoy, este es el modelo que el Espíritu quiere restaurar entre nosotros. Una comunidad que ora junta, sufre junta, crece junta y sirve a Dios en unidad. Porque donde hay unidad en el Espíritu hay poder, hay milagro, hay vida. Esta comunidad guiada por el Espíritu está llamada a vivir en misión, no solo dentro de las 4 paredes de un templo, sino también en el campo, en las calles, en los hogares, en entornos digitales. Todo cristiano lleno del Espíritu es un misionero potencial, un canal de bendición,
un portador de la profecía del reino. Y esto se expande a escala global. Hoy, a través de la tecnología, podemos llegar a pueblos, naciones e idiomas. El Evangelio se predica en los lugares más remotos, y quien guía este movimiento es el Espíritu Santo. Él es el estratega divino, quien infunde en el corazón de un joven la valentía de dejarlo todo para servir en un pueblo lejano, y al mismo tiempo inspira a un cristiano urbano a evangelizar a sus vecinos con un simple gesto de amor. La misión es una: dar a conocer y glorificar a Jesús. Y para ello necesitamos una comunidad despierta, activa y valiente, dispuesta a obedecer el llamado de Dios donde quiera que esté. Pero esta misión solo es eficaz cuando hay verdadera comunión. El Espíritu Santo es el espíritu de unidad, y donde hay división, Él es contristado. Pablo escribe en Efesios 4:3-4: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Esto significa que el individualismo espiritual debe morir para que florezca la verdadera comunidad. Es hora de orar juntos, compartir cargas, celebrar victorias juntos y cuidar del dolor de los demás. La Biblia nos llama a llorar con los que lloran, a regocijarnos con los que se regocijan. Romanos 12:15. Este es el reflejo de una comunidad viva, regada por el Espíritu, una comunidad donde el pecado se enfrenta con amor, donde los caídos son restaurados, donde nadie se queda atrás. Porque servir al Espíritu Santo también es aprender a cuidar el cuerpo de Cristo, y el cuerpo necesita estar completo para cumplir su misión. Y no se trata solo de una comunidad local. El Espíritu Santo conecta a personas de todo el mundo. La misma unción que obra en una humilde iglesia del interior de Brasil también se manifiesta en una congregación en países perseguidos. Esto nos recuerda que el reino de Dios es mayor que nuestras estructuras. Cuando oramos y ayunamos, nos unimos en espíritu con hermanos y hermanas a quienes quizás nunca conozcamos personalmente, pero que comparten la misma fe, la misma esperanza, el mismo evangelio. Esta percepción global amplía nuestra comprensión y profundiza nuestro compromiso. Nos volvemos más agradecidos, más intercesores, más sensibles al clamor de la iglesia que sufre, y cuando reconocemos que somos parte de algo mucho mayor, nuestros corazones se abren para servir con mayor celo, con mayor oración, con mayor amor, porque al final lo que nos une no es el idioma, la cultura ni la geografía, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Finalmente, vivir en una comunidad guiada por el Espíritu es un ejercicio diario de entrega. Significa renunciar a la vanidad, las disputas y las críticas vanas, y abrazar el compromiso de caminar en unidad, de construir con palabras y acciones, de generar vida con nuestra presencia. Y esta decisión no nace de la voluntad humana, sino de la influencia directa del Espíritu Santo. Él nos enseña a servir, a perdonar, a honrarnos unos a otros. Él es el vínculo que sostiene esta red de corazones conectados por la fe. Y cuando vivimos en esta corriente, descubrimos la belleza de la colectividad espiritual. Nos sentimos desafiados, sí, pero también fortalecidos, animados, amparados. La comunión en el Espíritu es un don poderoso, y todo cristiano necesita cultivarla con fervor, porque es en este entorno donde Dios derrama su bendición. Salmo 133. Es en esta tierra donde crecen los frutos del Espíritu. Es en esta unión que el cielo se manifiesta en la tierra. Y así, naturalmente, somos guiados al siguiente paso. Llega un momento en el camino espiritual en que el corazón arde, el alma se inquieta y el Espíritu Santo sopla con fuerza en nuestro interior, diciéndonos:
ahora te toca levantarte. Este es el llamado a la acción, no una acción vacía o impulsiva, sino una respuesta ferviente a la presencia de Dios, que nos invita a salir de nuestra zona de confort y vivir una fe activa. El Evangelio no fue hecho para ser contemplado, sino para ser practicado. Jesús no llamó a espectadores, llamó a discípulos, y el Espíritu Santo, al morar en nosotros, nos transforma en instrumentos vivos de salvación. Esta acción puede parecer pequeña a los ojos humanos: un comentario inspirado en una publicación, una oración compartida, un testimonio público de una vida transformada. Pero en el ámbito espiritual, estas actitudes resuenan como profecías, señales del movimiento imparable de Dios, porque la verdadera acción nace del Espíritu, no del ego. Ya no podemos fingir que nuestra fe es algo privado, escondido tras puertas cerradas o reservado solo para los servicios dominicales. Jesús mismo dijo: a cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Y esto no se limita a palabras. Implica comportamiento, decisiones y prioridades. El Espíritu Santo desea manifestar el carácter de Cristo en cada creyente de maneras visibles, valientes y transformadoras. La forma en que tratamos a los demás, cómo respondemos a la injusticia, cómo lidiamos con el perdón y la misericordia, todo esto comunica el Evangelio. Y más que nunca, el mundo necesita ver cristianos comprometidos públicamente con la palabra de la Biblia. Cristianos que oran, que mantienen la esperanza, que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Este es el momento de alzar la voz, extender las manos, abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Comprometerse públicamente con Dios es como firmar un pacto espiritual ante el cielo y la tierra. Es decir, aquí estoy, Espíritu Santo, envíame. Este compromiso se refleja en todos los aspectos de la vida: en el matrimonio, en el trabajo, en las relaciones, en las redes sociales. Y también se revela en pequeñas acciones: darle me gusta a una publicación de fe, comentar con ánimo, compartir un video edificante, suscribirse a un canal que proclama la verdad de la Biblia. Puede parecer simple, pero en el contexto espiritual es una declaración poderosa. Es como alzar una pancarta en medio de la multitud y decir: creo y no me avergüenzo del Evangelio. Esto es más que una simple interacción, es testimonio. Es un milagro silencioso que ocurre cuando alguien lee un comentario de fe y siente la presencia de Dios. El Espíritu Santo se mueve en cada gesto intencional que lleva la unción, por muy digital que parezca. No subestimes el alcance de un clic inspirado. Y no se trata de buscar aprobación ni visibilidad, sino de honrar a Dios con los recursos que tenemos. ¿Recuerdan al niño con los 5 panes y los 2 peces? Dio todo lo que tenía y Jesús lo multiplicó. Juan 6:9. Lo mismo sucede cuando le entregamos al Espíritu Santo nuestros pequeños actos de fe. Una suscripción a un canal cristiano puede ser el punto de inflexión para un profundo viaje espiritual. Un testimonio en los comentarios puede ser la chispa de esperanza para alguien que estaba a punto de rendirse. Una oración compartida puede llegar a alguien en medio del dolor. Cuando actuamos con fe, incluso en gestos sencillos, el cielo se abre. Y lo más hermoso de todo esto es que el Espíritu Santo registra, recompensa y renueva. Porque Dios no desprecia ningún acto de devoción, por sutil que parezca. Él ve el corazón, y ahí es donde todo comienza. Así pues, que este llamado no quede sin respuesta. Que cada lector, cada oyente, cada seguidor del Evangelio se sienta interpelado a abandonar el anonimato espiritual y levantarse con valentía. Que se suscriba, comente y comparta, no solo por costumbre, sino por convicción. Que diga con acciones:
Sirvo al Espíritu Santo de Dios y quiero que el mundo lo sepa. Este es el momento de difundir la palabra, de edificar a la comunidad, de formar una generación renovada y llena del Espíritu. Y si todo esto comenzó con una simple lectura, imaginen lo que Dios puede hacer con una decisión. El cielo se mueve cuando ustedes se mueven. Y al tomar una postura, no solo honran a Dios, sino que se convierten en parte del milagro que transforma vidas. Ahora, con el corazón encendido, la fe renovada y la certeza de que el Espíritu Santo mora en nosotros, estamos listos para vivir la plenitud de este llamado. Ahora dime, ¿has estado sirviendo al Espíritu Santo correctamente o necesitas realinear tu camino con Dios? Este es el momento de reflexionar y tomar una postura. Comparte en los comentarios lo que más te conmovió en este video. Tu experiencia podría despertar la fe de otros. Y mira, si aún no te has suscrito al canal, aprovéchalo ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna palabra, ninguna oración, ningún contenido que pueda transformar por completo tu vida espiritual. Aquí, cada video es una nueva oportunidad para acercarte a Dios y vivir el Evangelio con mayor profundidad. Y aprovecha para ver el próximo video que aparecerá en pantalla. Es la continuación de este poderoso llamado y podría ser justo lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. No lo pospongas. Dios te bendiga poderosamente y hasta el próximo encuentro.